participar, obviamente. Por favor, no participen. Y si alguno quiere prender la cámara ahora, así no vemos También. solo cuadraditos de colores, a Esteban le va a hacer bien ver caras interesadas. Totalmente. Ahí está grabando. Bien. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros y acompañarnos en esta iniciativa que la cátedra tiene cada año de brindarles algún tipo de charla adicional para que no se queden solamente con la mirada del docente o de los docentes que les dan clases, sino también poder escuchar otras voces, otras miradas distintas, con vocabularios que a lo mejor son propios de quienes vienen y nos comparten sus vivencias. Así que en esta oportunidad, Esteban Testino, que es exalumno, porque es graduado de la carrera de contador, hace poquito, en el 2021 se graduó, así que ha estado en el lugar de ustedes hace muy poquito y lo debe recordar muy bien. Así es. Por lo tanto, nos pareció una interesante charla que él les pueda mostrar el recorrido profesional que ha tenido y en ese recorrido integrar con conceptos que ya hemos dado, que estamos por dar, para que ustedes vean cómo el mundo laboral y profesional está tan integrado con la tecnología de la información, que es nuestra materia. Él ha trabajado en distintos lugares, mucho tiempo con su familia, después trabajó seguramente como auxiliar en un consorcio de administración de edificios. Así es. Después la vida lo llevó a amigarse con las tecnologías y arrancó trabajando en Hollistor, que lo hemos mencionado, es uno de los representantes en Rosario, sobre todo de un ERP para pymes, y de allí pasó a otro ERP, pero un poco más masivo, sí, más masivo y específico. Bastante específico. Exacto, que es Autológica, que tiene sede en varios lugares de América y de Europa. Y por último, y es donde ahora trabaja, en una empresa de software que esa empresa se dedica a la implementación de un software de tipo SaaS para recursos humanos, reclutamiento de recursos humanos. Así que con esta introducción ya estamos en condiciones de darle la palabra a Esteban para que nos pueda mostrar lo que ha estado preparando para nosotros. Muchas gracias, Esteban, por tu participación y gracias a todos los que hoy se están sumando. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, para contarles un poquito sobre, bueno, yo elegí este título que me parecía bastante apropiado para el día de hoy. No sé si está compartiéndose, creo que ahí sí. Que es un contador en el mundo de los sistemas. Bueno, que fue un poco mi experiencia en el mundo del software contable. Bueno, acá ya Sin me presentó. Mi nombre es Esteban Testino. Soy contador público. También soy docente y vamos a hablar un poco sobre docente porque también no solamente de salón, es decir, alumnos como ustedes, sino también de clientes. Clientes que usan sistemas contables. Me recibí hace relativamente poquito, así que todavía recuerdo esta materia. Se llamaba distinta, se llamaba Sistemas de Información y Procesamiento de Datos, porque lo tuve en el plan anterior. Así que bueno, voy a enmechar un poco de conceptos sobre lo que vi en su momento y cómo los volví a descubrir cuando los estaba viviendo. Así que bueno, contarles un poco cómo fue mi viaje, y mi viaje empezó con una problemática bastante clara que quizá sientan ustedes como, no sé si hay alguno acá que es ya contador recibido, pero bueno,
ya como estudiante, hay una problemática que es la inserción laboral. Como les dije, sí, yo trabajé un poco con mi familia, después una administración de consorcio, y dije, ya recibido, quiero ser contador. Y en ese momento mi noción de qué es un contador estaba atado a esta cuestión más de la profesión liberal, a estar en un estudio contable. Mi cabeza decía que un contador era de alguna manera solo eso. Y como mi formación fue mi prioridad durante mi cursada, es decir, tuve diferentes trabajos, pero ninguno que me pudiera llevar a entrar a un estudio contable donde se pedía fundamentalmente experiencia. Experiencia en cuestiones impositivas, cuestiones específicas, manejar el aplicativo tal, tener 5 años de experiencia en posiciones similares. ¿Cómo es que uno logra esa experiencia cuando no te contratan porque no la tenés? Es una pregunta que me vi en situación de tener que resolver. Yo durante la carrera había tenido compañeros que sí estaban trabajando en estudios, amigos que súper servidos trabajaban en estudios, y algo que escuchaba constantemente eran los sistemas que utilizaban. Entonces empecé a urdir un plan. Dije, si todos los estudios utilizan sistemas, quizá podría entrar en una empresa de sistemas y, teniéndolo más o menos manejado, cualquier estudio contable me iba a querer recibir. Ese fue mi plan. Aproveché que en la Facu tenemos una bolsa de trabajo, entonces empecé a mirar, a orientar hacia empresas de software. Puntualmente, como dijo Sin, una de las que está acá en Rosario es Hollistor, y una de las que más se utilizan, no solamente en Rosario, sino en todo el país. Es como, tiene como el paquete de sistemas para estudios contables por excelencia, además de un ERP más para pymes y más generalista. Entonces encontré una oferta, consultor de uso, no sabía que era un consultor, y por qué era exactamente de uso. Pero bueno, básicamente este fue mi plan, y entonces así entré en el mundo de los sistemas. Y bueno, a medida que iba avanzando, iba redescubriendo ciertos conceptos que yo había visto en la materia, que obviamente los había estudiado, los había probado, y un poco se quedaron en la materia. Como que el resto de la carrera es un poco más académica, y se fueron perdiendo. El objetivo es, hoy se los pongo en situación, se los pongo como yo lo fui descubriendo, de qué se tratan, si ya los han visto, para refrescarlos. El primero de ellos es enlatados versus a medida. Es decir, sistemas enlatados, sistemas que ya están armados, ya están perfectamente listos para usarse. Vamos a ver después cómo se usan y cómo se preparan para usarse, pero son sistemas que ya están armados. Se venden en forma general. Versus algo que es más a medida, algo que se desarrolla y se personaliza específicamente para cada cliente. Yo a medida que entré a trabajar dije, esto es un enlatado, esto es a medida porque hay mucho espacio para configurar. Pero bueno, la realidad es que la mayor parte de los sistemas que utilizan las empresas son enlatados. La cuestión es que van de una cuestión general que sirve para cualquier empresa a algo específico para ese ente en particular. Eso a través de la implementación, que es configurar este enlatado para que se adecue a los circuitos propios de ese ente. A nivel, estamos hablando de circuitos quizá más algo general, como un sistema ERP, que ya hablaremos de ellos, pero, por ejemplo, yo tengo una planta de empleados y quiero liquidar sus sueldos. Ok, vamos a meter adentro cuáles son sus convenios, cómo se preparan los diferentes elementos de un recibo de sueldo, cómo configuras esto, cómo configuras lo otro. Eso es la implementación. Es lo que hace que se pueda usar un sistema para cumplir un objetivo puntual. También fui viendo otras situaciones, como lo que es trabajar en la nube, es decir, cloud, versus on-premise, que on-premise quiere decir cuando el sistema está instalado en una computadora.
Esto genera que se esté instalado en la computadora y ustedes quieren tomarse un día de home office, tienen que conectarse a esa computadora servidor con programas tipo TeamViewer. Entonces es como que tienen que hacer toda una cuestión enredada para poder llegar ahí. Versus algo más en la nube sería un sistema web que ustedes pueden directamente entrar desde el navegador. Entran a Chrome, se registran, lo vean y ya pueden empezar a trabajar. Que son todas cuestiones que también un ente tiene que definir cómo va a ser su operatoria. Y si ya estamos hablando de cuestiones en la nube, cuestiones que van y vienen, hay cuestiones sobre seguridad informática o ciberseguridad, que es, tenemos un montón de datos flotando, tenemos que tenerlos seguros. Seguramente les ha llegado a sus mails correos con errores de ortografía que dicen, acá está el resumen de tu banco, y vos decís, ese no es el mail de mi banco. Son todas situaciones que por ahí se llaman phishing, que es como que están queriendo pescarte a ver si cometés una tontería, la típica de te mandan la factura, pero esa factura no es un PDF, es un Excel. Lo bajás, un virus, alguien te toma la computadora, te pueden, lo que se llama secuestrar los datos, es lo que se llama un ransomware, que es un tipo de virus que te agarra todo y hasta que vos no respondas a ese ciberatacante, no te van a devolver esos datos. Son dos cuestiones que yo le vi en la materia y estaban ahí. Y de repente uno hace cursos de ciberseguridad y dice, no, sí, ¿por qué? Tal cosa. Entonces es interesante cómo cuando uno sale al mundo real, algunas cosas académicas vuelven a resonar y uno los pone en valor. Y por último, y no menos importante, bases de datos. Yo tuve una clase en esta materia, puntualmente de informática, en la que nos sentamos con el Access y empezamos a ver cómo se estructuraban, cómo se relacionaban todas las bases de datos, y para mí fue algo que se quedó ahí dentro de esa aula, y después, varios trabajos más adelante, de repente me encontraba tocando bases de datos de clientes reales, con información reales, aprendiendo lenguajes con los cuales comunicarme con esa base de datos. Así que son todas cosas que si a ustedes les interesa el mundo de los sistemas, piensen que todo esto va a volver. Y esto se va a poner en súper valor. Así que aprovechen esta instancia para poder prestarle especial atención a estas cuestiones. Pero bueno, yo les he contado de que entré al mundo de los sistemas más o menos como un medio pero un fin. Yo tenía en vista que quería trabajar en un estudio contable, quería ser ese contador, y en el medio iba a aprender a manejar el sistema. Es decir, yo ni siquiera sabía en qué me estaba metiendo, no sabía que había un sistema para cada cosa. Collister, por ejemplo, tiene todo un paquete que se llama literalmente estudios contables para poder satisfacer a todas las necesidades de contadores que trabajan en estudios contables. Para mí era una sola cosa. Terminé descubriendo un mundo. Y yo decía, bueno, esto, tengo la vaca más o menos atada, me voy, me contrata cualquiera. Y entonces, al empezar a trabajar, vi la cara de los contadores que trabajaban en el estudio. Vi situaciones de crisis, clientes que a veces lloraban, a veces pataleaban, y dije, no sé si este fin me resulta tan atractivo como me estaba resultando el medio, porque la verdad que es un mundo súper estimulante, entra como por otro lado, a veces tiene mucha presión, porque tenemos que justamente responder ante las necesidades de los contadores, pero a la vez es muy interesante verlo desde otra perspectiva, una perspectiva que mucho durante la carrera no se trata, como que vamos una cuestión más académica, y es por ahí en esta materia, más o menos exclusivamente, donde se habla de lo que es el contador en otro lugar. Es decir, trocamos la perspectiva de contador usuario, el contador que está en el estudio, con el contador que está del otro lado de la pantalla. Pero bueno, incluso el contador que está en el estudio no va a trabajar solamente como papel y lápiz, no va a trabajar pura y exclusivamente con el Excel, va a trabajar con un mundo de sistemas específicos, con páginas específicas, la página, bueno, Arca, Exafip, los aplicativos, y todos estos
sistemas específicos, súper contables, súper específicos para responder a cierto tipo de tarea, para proveer cierto tipo de información, y esos sistemas tienen justamente contadores detrás. Entonces quería contarles un poco sobre qué hacen esos contadores en el mundo de los sistemas. Dentro de los posibles roles, el primero que aparece es el de analista funcional, que es un contador o una persona versada en lo que es la contabilidad y la administración, que quien se encarga de interpretar la normativa. Cuando digo normativa me refiero a el último cambio en algún impuesto, el último acuerdo de un convenio de trabajo para poder liquidar sueldos, cambios en resoluciones técnicas o aprender un poco la lógica contable de otro país para poder incorporarla a un sistema. Es que se encarga de masticarla para que después eso se pueda desarrollar. A veces son contadores también los que desarrollan, a veces es más un programador que simplemente necesita instrucciones claras, necesita que alguien le baje un poco a tierra todas esas cuestiones de normativa. Y una vez que ya está hecho la programación, ya está trabajado el código, entra en juego el implementador, que como les he dicho antes, es quien se encarga de configurar, de parametrizar un sistema y adaptarlo a los procesos de ese ente en particular, o bueno, de ese estudio en particular, poner todo lo que son los datos de los clientes, es decir, el que hace que este sistema desarrollado se puede utilizar. Y bueno, una vez utilizado, pueden pasar cosas, algunas de ellas no tan buenas, y entonces entra en juego, así como fue esto un poco el área de desarrollo de un software, entra la postventa y entra el consultor. Eso que yo había entrado a hacer a Hollister. Y es quien se encarga de dar el soporte cuando algo en estos sistemas empieza a fallar, o cuando el usuario, ese contador que está trabajando en el estudio, no logra cumplir su objetivo. Yo quiero liquidar y no me sale el recibo o me sale cualquier cosa, no entiendo qué pasa y a veces se ofuscan y pocas veces van a leerse instructivos o manuales. Entonces es un rol fundamental, es un rol que siempre se busca gente, así que pueden ir mirando dentro de bolsas de trabajos o ir viendo dentro de las páginas de diferentes sistemas, que son oportunidades para ir embebiéndose de una manera un poco más segura de lo que es el rol contador en el software y a través del usuario un poco de lo que es el mundo real. Yo la verdad es que aprendí un montón de la profesión siendo quien resolvía cosas que pasaban. Porque interviene una noción fundamental que quiero que ustedes se lleven, que es cómo nos comunicamos con un sistema. Esta es una de las mayores problemáticas de cuando un contador se sienta adelante de una computadora. Y acá hay dos cuestiones que tenemos que hacer intervenir, que es responder a la pregunta de ¿qué queremos hacer? Y una vez que tenemos en claro qué es lo que queremos hacer, recién ahí nos vamos a plantear cómo lo hacemos. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué queremos hacer? Nos lo da nuestra formación contable. Por ejemplo, quiero liquidar sueldos. Si yo no conozco el tema de la liquidación de sueldos, difícilmente me vaya a salir bien. Tengo que entender cómo funciona, su dinámica, de manera conceptual. Es decir, qué es liquidar sueldos, qué es la jubilación, qué es obra social, qué son las retenciones, qué son los aportes patronales. Si yo no entiendo a nivel conceptual lo que estoy haciendo, nunca voy a descubrir cómo hacerlo. Pero una vez que yo tengo claro lo que quiero hacer, voy a descubrir el cómo a través de la parametrización. Esto que vimos sobre cómo lo configuro. Por ejemplo, yendo a un ejemplo de liquidación de sueldos, porque me metimos en liquidación de sueldos, no es lo mismo un empleado que trabaja con un sueldo mensual que un empleado jornalero que trabaja por hora. Entonces, yo voy a plantear conceptos de liquidación en función de
la manera en que este empleado va a trabajar. Es decir, yo voy a configurar el sistema de acuerdo a qué es lo que necesito que haga. Lo que suele pasar acá es que a veces yo tengo muy bien en claro, pero tengo que lograr disociar a la vez. O sea, tengo que lograr integrar ambas cosas. Un ejemplo puntual, porque acá la cuestión es, yo tengo mi lógica contable y después el sistema tiene su propia lógica, una lógica más matemática. Los sistemas contables, por más específicos que sean, no saben contabilidad, siguen instrucciones. Entonces, le doy un ejemplo que es, estoy liquidando sueldos y mi empleado se tomó 10 días de licencia por enfermedad. Entonces yo le indico al sistema, le agrego un concepto de liquidación, licencia por enfermedad, 10 días, perfecto, le doy enter, el sistema hace su magia y me saca un recibo de sueldo que tiene 40 días. Tiene los 30 días de sueldo mensual y tiene 10 días de licencia por enfermedad. Entonces, ese es por el momento de crisis, el contador levanta el teléfono y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Que no le indicamos correctamente al sistema qué es lo que tenía que hacer, porque no teníamos en claro cómo funciona el sistema. Algunos van a poder decir, tiene 10 días de licencia de enfermedad, entonces quiere decir que trabajó solo 20. Quizá un sistema un poco más sofisticado. Otro sistema simplemente está tomando información, pero no hace una cuestión conceptual de decir esto, si entonces 10, entonces 20. Simplemente yo le indiqué que tenía que liquidar 10 días. El resto no cambió. Entonces, poder integrar estas dos ideas, llegar de mi formación a poder hablar el mismo lenguaje que un sistema, hace que podamos comunicarnos. En lugar de poner solamente 10 de licencia por enfermedad, yo le puse que trabajó solo 20 días. Entonces, con todos esos datos, los que el sistema necesita para poder hacer sus cálculos, yo voy a tener resultado positivo dentro de mi tarea. Si no, no voy a lograr el objetivo. Voy a tener que levantar el teléfono y voy a tener que consultar qué está pasando. Así que esto es lo fundamental. Lograr entender qué es lo que estoy haciendo, ver cómo el sistema lo hace y si junto a esas dos no me para nadie y voy a lograr todo mi objetivo. Vamos a cerrar un poco con liquidación de sueldos con un ejemplito más para retomar uno de los temas que charlamos antes. Sueldo anual complementario, SAC. Es el decimotercer sueldo del año. Se pagan dos partes, uno en junio, otro en diciembre, y es la mitad o el proporcional que haya trabajado el empleado del semestre de la mejor remuneración del semestre. Entonces, yo tengo todos mis recibos en papel, vi lo que ganó cada mes, y entonces yo ya sé cuál va a ser el SAC. Todos los contadores que usan sistemas tienen además miles de Excel de apoyatura para poder justamente pensar quizá de una manera más conceptual. De una manera, el Excel a veces está un poquito más cerca que un sistema, que a veces se siente como una caja negra que no sabemos qué es lo que hace. Entonces, yo hice mi estimación de cuál va a ser el SAC. Puse el concepto de liquidación SAC dentro de mi sistema y me sale cualquier cosa. ¿Por qué sale cualquier cosa? Porque yo no fui cuidando mi base de datos. Si yo hubiera de manera ordenada registrado liquidación por liquidación, yo cuando apretara el botón me daría automáticamente la mejor remuneración real del semestre. ¿Qué suele pasar? Que a veces no se guardan todos los sueldos, este mes colgué y no lo hice el recibo, lo imprimí, besito. O puede ser que, como no me salía, hice esto de que me salían 40 días de recibo de sueldo, fui procesando, guardando, reprocesando, guardando, uno encima del otro, y de repente un mes, en vez de tener el sueldo de un mes, tiene el sueldo de 3 meses cargado de todas las veces que lo hice. Entonces es súper importante que el concepto de base de datos, traerlo al mundo real y pensar esto.
Yo si veo todos mis recibos de sueldo, sé cuál es mi mejor remuneración. El sistema, la única manera que tiene de saberlo es si lo guardamos y si lo guardamos bien. Pero bueno, esto es si nos quedamos dentro del micromundo de liquidación de sueldos, y por ahí es una de las informaciones que más va a buscar dentro de una base de datos, que fueron los sueldos del semestre. Pero hay otro tipo de sistemas en los cuales la base de datos juega un rol fundamental, y son los sistemas de gestión ERP. ERP quiere decir Enterprise Resource Planning, o planeamiento de los recursos del ente. Son sistemas súper integrales en los cuales está toda la gestión operativa del ente, que suena como un poco difícil de procesar, así que lo vamos con un ejemplo claro. Yo, con una factura en mano, delante de un sistema de estudio contable, yo puedo afectar, por ejemplo, su libro de IVA, IVA ventas, IVA compras, dependiendo si es factura duplicada, factura original. Entonces, hasta ahí, un sistema de gestión ERP está a la par que cualquier sistema que maneje IVA en cualquier otro ente. Desde un software de estudio contable con el libro de IVA, lo más que puedo hacer, en todo caso, puede ser exportarlo a un sistema que lleve contabilidad. Entonces, la factura que hice me va a replicar en un asiento. Siempre y cuando haya parametrizado todo correctamente, porque si no parametricé nada, nada va a salir, porque el sistema no va a saber cómo interpretar una factura. En un sistema de gestión ERP, con la factura no solamente voy a estar tocando el libro de IVA, voy a estar tocando, primero que nada, el stock. Yo compré 10 unidades, tenía 2 unidades, ahora tengo 12 en total. Se me actualizó también el costo con esta última factura. A la vez, si yo compré, yo le debo a alguien, le he dado a mi proveedor. Se va a actualizar la cuenta corriente de mi proveedor con esta última factura, cuánto le debo. Cuando le pague, voy a imputar contra cada una de esas facturas. Y a su vez, por supuesto, va a llevar a mi libro diario. Es decir, esta factura, esta compra, yo voy a parametrizar cómo funciona una factura para que cuando yo complete todos los datos, automáticamente salga mercaderías y a crédito a proveedores. Como forma parte de una parametrización, por lo general, en esta parte es importante un contador, porque una persona que por ahí no está versada en contabilidad no sabe qué son las mercaderías, qué es el IVA a crédito, qué es un proveedor. Siempre hay contadores detrás de esta fase de implementación. Porque si no, podría poner cualquier cosa. En vez de mercaderías, podría decir un rodado, y no era mercadería, no era correcto. En vez de proveedores, aprieto cualquier botón y pongo una cuenta distinta. Entonces, tiene que estar todo esto correctamente parametrizado para que salga y salga como una pinturita. Del libro diario, a su vez, automáticamente va a replicar en mi libro mayor. No es que tengo que hacer algo para que se haga mi libro mayor, como ustedes en el salón tienen que hacer la T para pasar del libro diario al libro mayor. Cada anotación, cada única anotación, puede replicar en un montón de lugares. Acá empezamos en la factura con el libro de IVA, llegó a stock, llegó a cuenta corriente, llegó al libro diario. El libro diario hizo anotación en el mayor, de tal manera de que yo, en cualquier momento, pidiéndole al sistema, puedo obtener balances, puedo obtener informes. Entonces, como para que vean la amplitud de datos que yo puedo analizar y yo puedo utilizar en un sistema. ¿Se acuerdan que dijimos que con el sueldo anual complementario me podía tirar cualquier cosa cuando yo apretara el botón de cambio? Estamos en el micromundo de la liquidación de sueldos. Estamos en un sistema de gestión ERP, puede ser también mucho más problemático. ¿Por qué? Porque si yo no tengo bien mi stock, puedo llegar a venderle a mis clientes ahora cosas que no tengo. Si yo tengo todo el stock informatizado, las empresas que utilizan sistemas lo utilizan para todo. Es decir, no es que alguien va a mirar en el depósito a ver si hay o no hay. Seguramente primero va a salir una nota de pedido, va a chequear, el stock está genial, vendimos. Vendimos, y estos sistemas también están conectados con AFIP.
Entonces va a obtener códigos de aceptación, va a gestionarse todo un proceso sobre mercaderías que no tengo. Por eso es importante que la base de datos siempre esté corregida, actualizada. Ahí a veces intervienen justamente los consultores cuando alguien se da cuenta de que algo no está funcionando correctamente para corregirlo desde el sistema, desde lo que se llama el front, esto a lo que tiene acceso el usuario, o si fue un problema mayor, meterse detrás, directamente a abrir la base de datos y corregir eso que está fallando. Así que bueno, hicimos un repaso de todos estos temas de la materia. Espero que sea instructivo y espero que cuando vayan a estudiarlos recuerden estas cuestiones, recuerden cuál es la relevancia de todos estos temas. O sea, hasta dónde me puede llevar la base de datos para bien o para mal. Siempre pensemos en para bien. Y bueno, acercándonos al final, yo les quiero dejar como un par de sugerencias para los proyectos de contadores que están viendo esto. Ideas para llevarse y por ahí no encontrarse de sopetón en el mundo real, como me encontré yo. Y la primera de esas pautas que me gustaría dejarles es que tomen los ejercicios integrales que ven en las materias de contabilidad, en las primeras materias y en las últimas materias. Toman estos sistemas de gestión. Algunos tienen licencias educativas, como Regisoft, que es uno de los que se mencionan específicamente durante la carrera. Hagan asientos manuales, por supuesto. No hay nada de malo en ello. Pero no se queden con los asientos manuales, sino que utilicen las funciones de gestión. Sáquenle todo el jugo. Porque una de las problemáticas de contadores queriendo insertarse es que al no tener experiencia de mundo real, tampoco podemos fabricarla. Es decir, no tenemos una carrera que podamos simplemente bajarnos el Photoshop, pedimos ideas de ilustrar cosas y vamos nosotros haciendo un trabajo de práctica y de perfeccionamiento sobre nuestro oficio. No podemos, porque tenemos que trabajar en base a datos. No podemos, o sea, aunque tuviéramos un sistema adelante, si no tenemos algo que hacer, no vamos a aprender nada. Entonces, aprovechen que hay ejercicios integrales con un montón de datos, te dan hasta el número de la factura, cuántas mercaderías se compraron, cuántas unidades, luego la venta, todas estas cuestiones. Aprovechen esas instancias para utilizar sistemas que están a su alcance. Como les dije, Regisoft es un sistema que tiene licencias educativas gratuitas. Ustedes pueden ir a la página de Regisoft y bajarlo. Simplemente indican a qué institución educativa pertenecen, a la UNR, a veces les pregunta también la materia, y ya pueden empezar a utilizarlo. Luego, vayan a capacitaciones de Hollister, de Tango, del sistema que haya. Yo recuerdo que anotaba un montón de cosas, estaba el botón, que vas para acá, vas para allá. No es tan importante ver dónde está el botón, porque no saben si van a utilizar ese sistema. Lo importante es hacer foco en qué cosas hay que hacer. Es decir, no dónde está el botón, sino a qué lugares me lleva ese botón. ¿Qué es lo que me están diciendo que es relevante parametrizar? Por ejemplo, si estoy parametrizando un comprobante, seguramente voy a tener que indicarles qué cuentas van a intervenir. Por ejemplo, yendo un poco al mundo real, Autológica, que es un sistema ERP específico para concesionarios, no solamente de autos, también de maquinarias agrícolas, maquinaria industrial. Ahí, por ejemplo, se parametrizan comprobantes en función de con quién estoy comerciando y qué estoy comerciando. Va a tener un comprobante específico para compra de mercaderías. Entonces, ahí es donde yo voy a poner la cuenta mercaderías. Voy a hacer intervenir también proveedores, cuál va a ser la cuenta de IVA si es que hay IVA involucrado, ante diferentes tipos de IVAs, si hay alguno que quiera una alícuota diferencial, que tenga una cuenta específica, todo lo que yo puedo parametrizar. Por ahí, eso es lo interesante cuando vamos a una charla, a una capacitación, a abrir la cabeza a eso. No qué botones, sino qué hay para hacer. Cuáles son las posibilidades que me brinda un sistema y a la vez
¿cómo hago para que esas posibilidades me funcionen? Ahí está la parte de parametrización, lo realmente interesante. Y por último, el Excel no alcanza, pero el Excel los va a acompañar siempre, siempre. Si ustedes quieren ser contadores o realizar cualquier tipo de tarea administrativa, el Excel los va a acompañar en todo. Aunque ustedes utilicen un sistema contable específico, por lo general ustedes van a exportar datos a una planilla de Excel y en el Excel se van a sentar y lo van a analizar. Y también para hacer hasta la suma más elemental y vergonzosa de sus vidas van a usar el Excel. Pero la idea es que no se quede solo en una calculadora o solamente en ir a buscar, a ver en la columna tal en qué lugar apareció este número, sino realmente sacarle el jugo, usarlo como herramienta. Mi primer acercamiento al Excel fue que tenía una compañera que hacía algo que no era algo que alguien más allá de ella pudiera interpretar. Eran números arrojados sobre una pantalla sin la perspectiva de que alguien los tenía que leer y alguien tenía que interpretar. Lo primero que hice con el Excel fue simplemente poner columnas que tuvieran títulos, un color que te llamara la atención sobre diferentes cosas. Es por ahí donde se empieza. Pensar que es algo que tiene que ser útil, pensar que es algo que por lo general va a usar alguien más, o simplemente ustedes, cuando lo vayan a abrir de vuelta dentro de 3 meses, que puedan entender qué fue lo que hicieron. A partir de ahí es pensar para qué se podría usar. Un ejemplo que se me ocurre y para lo cual yo lo uso es para hacerme un presupuesto de cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis gastos del mes, si mi sueldo es este, ok, cuáles son mis gastos fijos, por ejemplo, el alquiler, la luz, que van a ser valores dados, pero si tengo valores variables, qué sé yo, tengo tales gastos a la semana, entonces me puedo hacer una columnita con el gasto unitario, otra columnita con la cantidad de semanas que tiene el mes, y entonces yo, modificando uno u otro valor, el resultado mensual se va a ir moviendo. Yo voy acumulando mis ingresos y mis gastos, voy a tener una suma de cuánto me queda a mí después de resto para vivir y divertirme. Entonces, poner el Excel en movimiento, familiarizarse, es la montaña más cercana para poder conquistar, es la que está más a mano. Entonces, no se queden solamente con que hicieron un cursito de Excel, yo hice 3, y cuando me senté a trabajar no sabía ni qué botón apretar, sino que pónganlo en movimiento, úsenlo para algo. Si no se les ocurre nada, pregúntenle a ChatGPT, che, quiero empezar a usar Excel, ¿qué ideas se te ocurren para empezar a ponerlo en movimiento? Algo que me lleve a utilizar las fórmulas y las funciones. Luego, ¿cómo les voy a usar? Pueden simplemente preguntar en Google, mirar instructivos en YouTube sobre cómo funciona esa cosa puntual que quieren hacer. Pero con una idea en mano, irse a acercar. Eso es un poco lo fundamental. Ir con una idea en mano, y para ir cerrando, es esto lo que yo les quiero transmitir, más allá de, por ahí que hablamos de oportunidades laborales, hablamos de conceptos, que es cómo nos vamos a plantar delante de un sistema. Tengo que pensar. Conceptualmente, quiero hacer tal cosa. Y una vez que lo tengo en claro, puedo pensar cómo lo hago en este sistema. Sé cómo puede funcionar a nivel general. Y es cómo lo hago en este. Ahí voy a ir a ver el manual de instrucciones. Y a fijar si la empresa tiene un canal de YouTube donde puede haber instructivos visuales, charlas de capacitaciones. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Hollister, daba webinars para clientes cada vez que había algún cambio a nivel impositivo o había un acuerdo nuevo de, por ejemplo, empleados de comercio. Yo iba y explicaba cómo funcionaba y hacía un vuelo rasante sobre las funcionalidades del sistema. De eso, todos los sistemas lo hacen. Entonces, es un lugar donde puedo ir a responder la pregunta de cómo lo hago en este sistema. Pero siempre tengo que tener en clara ambas ideas. A nivel conceptual, qué es lo que quiero hacer, ahí es donde va a intervenir mi formación. Para poder lograr, efectivamente, cumplir mi objetivo, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. A veces cuando se trabaja en estudio, se suele ser muy redundante la tarea y te enseña que tenés que apretar acá y acá y acá y mover esta cosa.
deténganse un segundo y pregunten qué es lo que están haciendo, porque en el mundo contable también siempre todo va variando. Entonces, si no tenemos en claro qué es lo que estamos haciendo, no vamos a poder hacerlo correctamente. Así que eso, que su formación denle uso. No son solamente cosas académicas que se pierden en el camino, sino que todo eso es fundamental para poder ser contadores, tanto tradicionales que ejercen la profesión liberal o que están dentro de una empresa, como contadores que están dando soporte o creando sistemas. Porque tanto el usuario como el que da soporte son todos contadores en el mundo de los sistemas. Así que bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por sumarme y abrimos lugar a preguntas con sumo terror. Sin terror, sin terror. Somos No, todos buenos. sin terror. Son todos buenas personas. No sé si tienen preguntas, le quieren hacer alguna, algo que quieran que les aclare o que quieran saber un poco más de Esteban o de su profesión o de su experiencia. Yo voy a romper el hielo yo para que después participen los alumnos porque me parece súper interesante. Esteban, yo te cuento, yo soy docente de la cátedra, pero yo tengo una formación, soy licenciada en Administración de Empresas. Y muchas veces lo que les intento, contar esto a los alumnos es que justamente van a ser ellos los que el día de mañana me van a decir, profe, usé esto que me explicaste o que me contaste, o que esta formación que me dieron, en mi carrera, en el futuro, o, digamos, o la están usando ahora quizás y no se dan cuenta que la están usando. Así que me parece súper interesante y claro lo que decís y súper simple llevado a la realidad de lo que ellos van a hacer quizás lo están haciendo ahora o en 2 o 3 meses o en un año. Lo que yo te quería preguntar, Esteban, es quizás que nos cuentes un poco relacionado con procesos, no sé si te acordás de esa parte de la materia. Bueno, justamente cuáles los procesos que ejecutabas dentro de, por ejemplo, Autológica o qué estás haciendo hoy. Tengo muchos compañeros de trabajo que viraron a Autológica, por eso cuando dijiste Autológica dije, wow. Pero realmente era una empresa que daba muchas posibilidades a los contadores, a los administradores de empresa, había muchos también trabajando, ingenieros industriales y de sistemas que viraron a esa empresa. Por eso si querés contarnos un poco, bueno, qué hacía la empresa o qué es lo que haces hoy relacionado más con procesos, para que les puedas contar a los chicos, bueno, esto está relacionado con base de datos, esto está relacionado con implementación de sistemas, con procesos, ¿cómo lo podrías relacionar? Bueno, fundamental para hacer el proceso de implementación, los procesos. Voy a dejar de compartir, así puedo mirar la cámara de forma directa porque voy alternando entre pantalla y pantalla. En el proceso de implementación es, como les comentaba, arrancamos de un enlatado y tenemos que llegar a algo que le sirva a esta empresa. Entonces, para poder llegar de punto A a punto B, es fundamental conocer los procesos. ¿Qué es lo que quiere hacer este ente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus circuitos? Arranca con una nota de pedido, va directo así hacia una factura. Entonces, la información de cada comprobante se va trasladando al siguiente. Entonces, eso es lo que también forma parte del proceso de parametrización y de implementación. Si yo conozco el circuito, puedo hacer que la información vaya viajando de uno a otro y así vaya llegando hasta el final. Es decir, por ahí, si yo arranco con una nota de pedido, ok, la nota de pedido después me va a servir para una consulta en stock, algún papel intermedio, para que el repositor vaya a dejárselo al jefe del depósito. Chequé, verifique, que está todo en regla, te lo firmo, te lo pruebo y eso pasa al lugar siguiente. Por ahí hablando de Autológica, que lo que traes, yo dije concesionario. Yo cuando entré a Autológica pensaba que concesionario era solamente autos y solamente vendían autos. Concesionario es algo bastante más amplio y no solamente abarca por ahí maquinarias, además de autos y motos, por supuesto, sino que también muchos tienen integrado su propio servicio técnico adentro, las reparaciones. Sí. Entonces, capaz que este concesionario va a vender vehículos, va a vender maquinaria, pero también va a vender un servicio. Entonces, exacto, ¿cuál es el circuito en el cual el depósito interviene y los servicios y todo se van anotando? Entonces,
entender el proceso de un ente ayuda a poder traspasar ese circuito en flujogramas, en diagramas generales de, ok, va de este comprobante a este comprobante, a este comprobante, y arrancó acá o arrancó allá, se centralizó quizá en algo específico. Por lo general existen lo que se llaman órdenes de reparación, es decir, se rompió una maquinaria. Ok, necesito este engranaje, necesito tantas horas de operarios del taller, todo eso lo voy metiendo en un orden de reparación, y una vez que ya está listo, ahí empieza un circuito de, ok, le hago la facturación, de la facturación después va a surgir una orden de cobro, de la orden de cobro va a llegar a un recibo, después del recibo esto se va a depositar, porque nosotros como ente nos manejamos con lo que se llama el uso restringido del dinero, es decir, todo el dinero que entra va a depositarse. Entonces, conociendo el circuito completo es como nosotros vamos a ir parametrizando este ente. No sé si responde un poquito de lo que son procesos. Sí, perfecto. Acá. Porque quería conectar eso, digamos, toda la parte que vos relacionaste con esto de procesos y ni hablar después de dentro de esos procesos, que Esteban habla también el tema de mejora continua, cómo cada una de las empresas que él trabajó, bueno, trabaja en sus procesos, mejorarlos. Exacto. Gracias. También, por ahí hablando de flujogramas, puntualmente, la empresa en la que estoy trabajando actualmente ya no es tan contable, por ahí se acerca más a lo administrativo con procesos de recursos humanos, no hay tanto número, pero eso nos permite ver por ahí flujogramas en vivo. Es decir, ven, de situación A puede ser en función de este factor, o vamos por este lado o vamos por el otro. Entonces, eso mismo sucede en los circuitos de contratación. Por ejemplo, llega un currículum, arranca el circuito de este candidato, entonces si hay un punto de divergencia, es, por ejemplo, ¿tiene inglés o no tiene inglés como habilidad? Entonces, no tiene inglés, descartado. Y todo eso está automatizado. Son preguntas que se va haciendo el sistema, que se configuran. Entonces, ¿tenía inglés? Genial, sigue avanzando. Entonces, ¿tiene un nivel de inglés avanzado o tiene un nivel de inglés intermedio tirando abajo? Si tiene quizá un inglés avanzado, avanza 5 casilleros. Si no tiene un inglés tan avanzado, voy a tener que empezar a hacer entrevistas. Entonces ya a partir de ahí saco una invitación para que este candidato elija un turno dentro de los que tiene habilitado el entrevistador para verificar si realmente tiene el nivel de inglés. Sucede la entrevista, una vez que finaliza, al entrevistador le va a llegar un formulario en el que va a decir, ¿tiene o no el nivel de inglés que dijo? ¿Te parece adecuado para este rol? ¿Tuviste alguna impresión? Entonces, en función de esa respuesta, por ahí el candidato va a seguir avanzando por ese flujo, o quizá se descarta. ¿Se descarta para siempre? Llega a una pila de lo que se llama... vamos a traducir, porque también lo interesante es que fui empezando a trabajar en inglés y la parte del cerebro me queda en inglés y otra parte me queda en español. Total. Y es difícil traducir. Mis alumnos te entienden, tranquilo. Genial. Es aquellos que llegaron hasta una parte interesante del proceso. Entonces, si justamente surge alguna vacante, y van a primero ir a llamar a esas personas que sabían que eran buenos candidatos. Entonces, ahí, de nuevo, base de datos. Tener esa información, quizás el candidato cada tanto mandarle un mail. Che, ¿no te interesaría mirar nuestras nuevas ofertas? Si bien por ahí no quedaste, nos fuiste muy interesante. Entonces, es un lugar donde vi los flujos en vivo. Es más, lo primero que pensé cuando llegué a esta empresa y me plantaron delante de la herramienta central es, esto es un flujograma. Fue lo primero que pensé. Y hay una opción que era para verlo completo, todo el circuito de las flechas que iban, salían, volvían. Y dije, qué loco. Porque esta es una sensación que sentí a lo largo de toda esta vivencia por el mundo de los sistemas. Eran cosas que pasaban y, claro, yo las tenía en la cabeza, las había estudiado y en su momento, como por ahí la carrera te lleva hacia otro lado, o quizá uno tiene una idea de lo que es ser contador, se quedaron ahí. Pero cada vez que veía algo dije, esto era esto, o esto es un enlatado, y por ahí ir a refrescar qué es un enlatado, porque o sea, es como que no es algo fijo, es algo parametrizable. Entonces,
cuáles son las diferencias. Entonces por ahí yo volvía, agarraba y buscaba de vuelta qué eran estas cosas y nada, es como que yo los iba poniendo en valor, las resignificaba. Entonces, sáquenle jugo a esta materia, porque además esta es una oportunidad muy, muy interesante, la de los sistemas. Y también, como decía una compañera justamente de Autológica, este tipo de empresas ofrecen oportunidades laborales a los contadores que no quieren ser contadores. Es decir, a los contadores que quizá no se ven trabajando en un estudio con la presión de tener 50 clientes que te van a decir que tienen que revisar 50 recibos de 50 meses el día anterior a la inspección. Entonces, a veces es una forma segura de acercarse a la profesión, para si les interesa. Yo, por ejemplo, cuando les vi las caras a los contadores en crisis, yo dije, quizá no. Pero tuve compañeros que tuvieron la reacción opuesta. Yo tenía una compañera que decía, ¿cómo reniegan? Pero qué ganas de estar ahí renegando con ellos. Entonces, es una manera, esto que dicen, como segura de acercarse. También hace que cuando ustedes lleguen a estar del otro lado, si es que les interesa, van con más herramientas. Ojo que también pasa lo opuesto. En Autológica yo tenía una compañera que arrancó siendo cliente. Ella era, digamos, la administradora dentro de los lados del cliente y la que manejaba todo, la que conocía todos los circuitos, la referente dentro de su equipo interno de cómo se utilizaba el sistema. Y un buen día dijo, me cansé, voy a estar del otro lado de la pantalla. Y vino a trabajar dentro del área de soporte. Entonces también esto, que es, uno puede arrancar por un lado, terminar del otro, tener un objetivo, virar, pero nada, es un mundo súper interesante y aprovechen la materia porque no se menciona mucho este otro lado por fuera de este. Y a veces cuando van hacia los ejercicios integrales, por ahí es un requisito presentarlos utilizando Regisoft. Ok, pero el asiento sale, manual o con gestión. Entonces aprovechen esa oportunidad para embeberse, para descubrir cómo se parametriza. Yo a mis alumnos los hago hacer ejercicios en papel para asegurarme de que conceptualmente lo entendieron y después lo volvemos a hacer en Regisoft. Los obligo a parametrizar, que a veces suele ser un proceso un poco tedioso empezar a parametrizar y dicen, ay, estuvimos trabajando 20 minutos para que nos haga banco a caja. Y entonces yo les digo, ustedes porque están haciendo un ejercicio, imagínense todo el volumen que tiene una empresa diaria, semanal. Entonces, que salga banco a caja cada que ustedes registran un depósito, va a ser mucho más rápido que escribir cada vez en forma manual. Entonces, nada, y a la vez tienen todo centralizado. Los sistemas de gestión ERP son maravillosos porque está todo ahí adentro. Ustedes cuando hacen una factura van a elegir qué producto están vendiendo y ya les dice cuál va a ser el costo. Incluso tienen la posibilidad de modificarlo si en ese momento ustedes tienen el dato de que tiene otro valor. Así que ahí también intervienen ustedes cómo van a leer como contadores o como administradores el proceso de armar una factura. Todo eso a la vez también está conectado con AFIP. Entonces, es una cosa que les termina volando la cabeza cómo todo esto está tan hiperconectado. Entonces, nada, aprovechen estas oportunidades, como les decía, dentro de la carrera, de acercarse de modo seguro a la profesión y empezar a entender las herramientas que van a usar. Eso, contador siempre, toda la vida va a usar el Excel, pero a veces va a utilizar algunas herramientas más específicas. Intenten aprovechar todo lo que tengan a mano. Sacarle todo el jugo a la carrera. Y además hay guías sobre todo esto en YouTube. Hay miles de capacitaciones. Yo también doy capacitaciones de Regisoft, si me quieren buscar el LinkedIn. Entonces, aprovechen las herramientas que tienen. Como les decía, a veces es una problemática. Yo tenía muchos compañeros que no estudiaban, amigos que no eran del mundillo de las ciencias económicas. Entonces me decía, ¿pero por qué no mentís en tu CV? ¿Por qué no les decís que sabés hacer tal cosa? Y yo le respondía, es que o la sé hacer o no la sé hacer
y solamente los voy a saber hacer si las hice, no es algo que se pueda mentir. Entonces, sin cosas reales que hacer, se hace muy difícil poder aprender. Entonces aprovechen esos ejercicios que tienen algunas cositas. Cuestiones impositivas hace más difícil probarlas y jugarlas, pero las herramientas que tienen a mano, exprímanlas. Ahí en el chat le pusimos con Celeste el link a Regisoft como para que busquen y descarguen, y el link a otro ERP que funciona en la nube, Subio, que también tiene una versión educativa full acceso para estudiantes. Perfecto. Tienen uno local y uno en la web, como para ver diferencias. Y yo quería aportar que un poco lo que estaba diciendo Esteban, de esos caminos abiertos o bifurcados, donde el proceso va avanzando según determinadas condiciones, es uno de los temas que vemos este año como reglas de negocio y especificación de la lógica de los procesos. Los árboles de decisión, las tablas de decisión, bueno, tema que justamente estamos empezando a trabajar. Eso marca también que los sistemas se basan en su documentación o en su acción a partir de representaciones, sobre todo eso, de representaciones gráficas, como es el caso de lo que estaba contando Esteban. Yo algo de lo que él hace lo conozco, entonces he visto cómo funciona, y esos workflow que se generan, los workflow que se generan en su software son producto de haber resuelto la especificación de la lógica de algún proceso. Así que vemos cómo fuimos navegando en los distintos temas del programa y cómo Esteban nos ha ido relatando cómo los fue usando en su práctica profesional. No sé si hay alguna otra consulta, algo que quieran opinar, charlar con él. Si no es así, bueno, le agradezco. Una cosa, no, yo les destacaría, así reforzando lo que dijo Esteban, en las capacitaciones de los software, no importa eso, no vayas a dónde está el botón para entrar, sino tratar de entender la mecánica, porque vas a llegar a un punto que viste dos y los conoces a todos. Me pasa con mi socio en la aventura, que ahora hace un par de años está desarrollando. Hizo un secundario comercial, superior de comercio y todo eso, pero no es algo que le apasione, y dice, tengo que ver algo de stock, y entra, fíjate en logística, tiene que estar ahí el movimiento de stock. Entonces dice, ¿cómo sabes? Y porque estuve en 3 o 4, y 3, 4, 5, más o menos. Si es un problema del pedido, va a estar en venta. Si es algo que tiene que ver con pago proveedores, va a estar en compra. La lógica transversal, así como eso. Entonces, verle la cara a alguno, tratando de entender a ver cómo lo piensan. Y después cualquiera, te sientan adelante de cualquiera y vas a entender para dónde disparar. Exacto. Cada uno tiene su botón específico que está a la izquierda o a la derecha, pero los botones siempre llevan a los mismos lugares. Es más, pueden hacer la prueba de hacer una capacitación de un sistema y después hacer la capacitación de otro sistema y van a ver que hablan de las mismas cosas. Porque en cuestión son los mismos procesos. Es decir, siempre vamos a estar comprando, vendiendo, pagando. Entonces, y cobrando. Exacto. Es en un lugar o en otro, pero son los mismos factores que intervienen. Tengo que tener una caja en la que yo centralizo el dinero, tengo que tener cuentas contables para armar los asientos que surgen de eso. Lo voy a indicar en un lugar o lo voy a indicar en otro, pero son cuestiones que cuando ustedes piensan esto que surge, ¿no? Esto de pensamos conceptualmente, pero las computadoras son computadoras, tienen otro tipo de lógica, una lógica más matemática. Nosotros tenemos que decirle, ok, esto que vos sabés que es un valor, conceptualmente es esto. Porque los sistemas no saben hacer contabilidad, están preparados para soportar esa funcionalidad. Pero tenemos que indicarles, porque además, como ustedes sabrán, por ejemplo, los planes de cuenta es el diccionario personal, es el vocabulario de cada ente y va variando de ente en ente. Entonces necesita que nosotros le indiquemos.
Y ahí sí tenemos que meter la cuchara, y mucho. Si después queremos sacar informes de gestión que nos digan algo. Exacto, si no, no vamos a tener que buscar. Y un sistema, vos le escribís caja y no sabe qué es caja, vos tenés que indicarle que es una cuenta de activo. De manejo de fondos, que es monetaria, que no se ajusta por inflación. Exacto. Vayan a mirar Resisoft y van a ver qué es todo lo que tienen que apretar cada vez que quieren una cuenta. Entonces son dos cuestiones que tenemos que indicarle para que el sistema sepa de qué está haciendo, qué está tratando. Esto también abre lugar a, si vos parametrizas mal, va a salir cualquier cosa. Lo que suele suceder es que a veces el que está usando el sistema no está pensando lo que está haciendo, o está repitiendo, o está haciendo cositas al tuntún. Entonces, los problemas salen por eso, por no entender cabalmente qué es lo que estoy haciendo. Si yo lo entiendo, voy justamente a pensar, ok, esta idea que tengo, ¿cómo la traslado al sistema? Esto que les decía, mi licencia de enfermedad, ok, en algún lugar tengo que decirle que trabajó 10 días. Ok, entonces quiere decir que tuvo 10 de enfermedad, entonces solo 20 trabajo. ¿Se lo indico o no se lo indico? Eso va a depender de parte de cada sistema específico, pero son cosas que cuando yo vea que aparezcan 30 días de trabajo y 10 días de enfermedad, ahí me voy a dar cuenta. Pero si yo no entiendo lo que estoy haciendo, no voy a poder saber por qué no me está saliendo y entonces cómo corregir ese desvío. Así que... O llegás a hacer la auditoría de un balance y tenés todo en gastos varios. Exacto. Porque están todas las partidas y todos los conceptos contables imputados a una cuenta global donde no sabés qué hay. Exacto. También ahí pasa. Lo que yo siempre les digo para justificar lo que a veces se siente como arbitrariedades es que la contabilidad brinda información para la toma de decisiones. Si ustedes no preparan esa información correctamente, no se van a poder tomar decisiones. Como dijo Bea, si vos todos gastos varios, ¿qué es administración? ¿Qué es comercialización? ¿Dónde están los gastos de cada ente? ¿Dónde están parados? ¿Qué afecta a qué? No vamos a poder nunca saber cómo llegamos a donde estamos y entonces cómo ir hacia el lugar al que queremos llegar. Por eso, aprovechen todas las instancias para aprender y no se olviden nunca de que tienen que entender lo que están haciendo. Son contadores, se están formando para esto. Siempre tienen que tener en claro lo que están haciendo. Es fundamental. Si tienen en claro qué es lo que están haciendo, ustedes solos van a pensar qué cositas deberían parametrizar. Hay que descubrir dónde, por supuesto. Lean los manuales. Entonces, a partir de ahí ya están y no los para nadie. Así que, no, eso es un poco lo que les quería transmitir. Bueno. Vamos a prender la cámara y vamos a sacar una foto, si no hay más preguntas. Dale, algo que salgamos más o menos lindos. Muy bien, Victoria, que se vacó así con la carita. Sí, Narela también estuvo por ahí con la cámara. Sí, fueron varios. Yo cada tanto iba pispeando y vi que algunos se animaban. Muy bien, muy bien. Buenísimo. En unos años alguno de ellos nos va a venir a dar una charla, así que no sean tímidos. ¿Por qué no? Habría que hacer un panel de exalumnos. Tengo un alumno en la práctica profesional de este año que me dijo, lo primero que me hicieron hacer en el primer trabajo al que entré fue corregir un BPMN y me acordé de todos ustedes. Sí, hoy casualmente en el trabajo uno de los usuarios dice, yo esto lo tengo que empezar a entender porque ustedes me muestran acá, lo veo tan fácil y después cuando lo tengo que pensar no me sale. Digo, bueno, claro. Es un lenguaje de... Sí. Y hacía auditoría, pero lo mandaron a auditar a una que le provee a General Motors y tenía que corregir el proceso a ver dónde estaba el problema de auditoría. Dice, me acordé de todos ustedes. Mira vos. Así que bueno, no sé si el resto no se anima, no importa que no estén lindos. No siempre estamos lindos. Y si no se animan, recuerden que pueden blurrear el fondo, así que si no quieren mostrar dónde están, lo oculten un poquito. Yo ya acepté que
Deben estar viéndose todas mis cosas acá, nerds, que están ahí en el fondo, pero... Yo tengo el boliche de marido también, con todas las... Hay que aceptar donde uno está. Es parte de lo que hemos aprendido de la pandemia. Exactamente. Somos todo esto. Una cosa que no mencioné, que no es poco relevante, en el mundo del software la mayor parte de los trabajos son home office. Entonces les da la oportunidad también de como integrar su vida laboral, la vida personal y poder lograr un balance muy interesante. No le tengan miedo a los trabajos que son home office, porque van a descubrir una comodidad de la cual no se vuelve. Eso es cierto. Es así, tal cual. Firmo. Yo reniego con mis colegas. Yo tengo un estudio contable y le digo a mis colegas, ¿de verdad necesitan saber a qué hora trabaja su gente o necesitan las cosas presentadas en términos? Y no les termina de convencer que lo que necesitan es las cosas presentadas en términos. Bueno, hay mucha lógica de control detrás de eso, mucha lógica de estar midiendo muchas métricas. Entonces hay que hacer para mí un corrimiento más hacia objetivos, procesos, y a partir de ahí ya uno puede relajar. Si están las cosas hechas, disfrutar. relajá, soltá. Si quiere trabajar a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana está presentado, está todo bien. Así que sí. Así es. Saca la captura de pantalla de la foto de que estamos todos nosotros. Ya está. Ah, perfecto. Un montón tengo, después voy a ver cuál es la que publico. Perfecto, la que estemos todos los circularizo. Bueno, a todos muchas gracias por estar, Esteban. Muchísimas gracias por tu aporte. Espero que a los chicos les haya interesado y les haya servido, porque creo que lo mejor que pueden llevarse es qué van a hacer con su profesión. Y acá tenemos esta experiencia que nos pareció muy interesante de compartir. Gracias, Ele, gracias, Bea, por organizar todo esto. Ella se ha encargado de que hoy todos podamos estar aquí en este Meet, así que muchísimas gracias. Y a todos los que pudieron, Ariel, que lo vi por ahí participando también, muchas gracias. Nos seguimos viendo en clases.